todavía sigue estando un poco de gente. Estamos presentando Converso, de Pablo Sirven, la historia íntima de la brutal transformación personal, profesional y económica del relator más polémico de la Argentina, como escribió de su puño y letra en la tapa del libro Luis Majul, que es el flamante editor del sello Margen Izquierdo, que distribuye Editorial Planeta. Sirven para los distraídos, es además secretario de redacción del Diario de la Nación y uno de sus columnistas más picantes. Se ha especializado en el seguimiento y análisis de los medios de comunicación y sus personajes más emblemáticos. Es autor también de los libros Perón y los medios de comunicación, Quién te ha visto, quién te ve, El rey de la televisión, Estamos en el aire, junto con Carlos Ulanowski y Silvia Ikin. Qué desastre de la TV, pero como nos gusta, también con Ulanowski, y Breve historia del espectáculo en la Argentina. Lo primero que sorprende de Converso es que no se trata de una mera biografía, aunque por supuesto también lo es. También pinta, además de ser una biografía, también pinta a través de increíbles broncas, batallas y mentiras. El libro está lleno de esos episodios. La vida de un hombre singular de los medios. Pero lo hace no solo gracias a la ayuda de testimonios y de técnicas narrativas. Sirven utiliza las herramientas de la investigación periodística, que estaban, porque había varios secretos que estaban convenientemente guardados, entonces tuvo que utilizar esa otra técnica. No es simplemente una biografía, sino que tiene ese costado de investigación periodística. Es un libro en ese sentido no solo plagado de escenas, sino también de datos fríos, chequeados con rigor. Víctor Hugo aparece desnudo en toda su complejidad. Todos nosotros somos complejos y todos hemos cambiado. Todos hemos cambiado. No me parece un mérito la coherencia a lo largo de los años, no me parece necesariamente un mérito. Cuando yo tenía 20 años creía una cosa, ahora que tengo 50 creo otra, distinta, por suerte. Eso es fruto de mi lectura, de mi experiencia, de mis viajes, de haber vivido con los ojos, como pedía siempre Hemingway. El problema con Víctor Hugo es que cambió con una brusquedad llamativa. Eso produjo mucho impacto mediático, ¿no? Pasó de la crítica dura al más ciego oficialismo, sin escalas. Dejó de ser un conductor ameno y apegado al sentido común y pasó, como quien pasa de nafta a gas, a ser un operador mediático y jacobino. Esto llamó mucho la atención en la opinión pública. La verdad es que todos tienen derecho a enamorarse de algún proyecto político. Todos. Absolutamente todo el mundo. El pecado para mí, humildemente, radica en la velocidad, quizás supersónica, ¿no?, con que se cambia. Y luego también en que esa metamorfosis incluye adoptar, esto yo pienso, un seguidismo ciego de un gobierno, porque se puede acompañar críticamente un gobierno, se puede tener muchas actitudes con un gobierno, pero bueno, aquí hay un enamoramiento muy notorio y un seguidismo muy impresionante. Lo que más me molesta a mí de ese seguimiento, ese seguidismo, es la implacable persecución periodística de los críticos y opositores que se atreven a contradecir el relato oficial. Víctor Hugo se ha dedicado no solo a querer un proyecto, sino a ir contra los críticos de ese proyecto de manera muy sistemática. Para el gobierno, esos críticos y opositores son directamente enemigos del Estado. Enemigos del Estado. Monstruos apocalípticos, feos, sucios y malos. Yo no estoy de acuerdo con la figura del periodista militante, porque generalmente el militante se termina comiendo al periodista.
Pero mucho menos me parece un valor cuando, en vez de actuar heroicamente a contrapelo del poder del Estado, que siempre es el poder más grande que hay, sobre todo en países como el nuestro, donde el Estado tiene todas las herramientas. Justamente una de las virtudes que se le puede achacar al kirchnerismo es haber ejercido el poder de manera fuerte, no cederle ni un pedacito a nadie, ejerce el poder con mucha fuerza. Ahí me parece que más que periodista militante, cuando alguien se pone a favor de ese poder fuerte, es una especie de periodista partidario, es una especie de gente estatal. A mí no me gusta esa posición, a otras personas les parece bien. Otra cosa es la figura de periodista militante, de Walsh y toda una larga tradición que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando aquí. La verdad es que yo nunca pude pensar en Víctor Hugo como un periodista tradicional, ni antes ni ahora, no tiene nada que ver con la ideología. Así como muchos verdaderos melómanos nunca creyeron que Víctor Hugo entendiera verdaderamente, profundamente la música clásica, yo nunca creí que comprendía de verdad mi oficio, nunca lo comprendí, nunca sentí eso. Su más famosa anécdota fue cuando Kirchner lo llama y le asegura, Néstor Kirchner, que no compró los 2 millones famosos de dólares aprovechando una información de mercado. Uno no sabe si eso es cierto o no es cierto, pero Víctor Hugo, que nunca trabajó en una redacción, o por lo menos en una redacción activa, creo que en sus años mozos pasó por una redacción, pero no trabajó en una redacción, no tuvo que recopilar datos ni tratar con fuentes secretas y contradictorias, jamás debió estudiar documentos y contraponerlos con otros. ¿Qué hace? Atiende a Kirchner, a Néstor Kirchner, lo escucha, le cree de inmediato, y sale a rectificar lo que se venía diciendo. Suerte que Bob Woodward y Carl Bernstein no tuvieron esa misma actitud, porque jamás se hubiera escrito el Watergate, jamás. Es obvio que estamos hablando del as de espadas mediático de la Administración Nacional. Víctor Hugo es el relator del relato, por excelencia. Y forma parte de una cadena que consiste en pegar a los opositores y a los medios y periodistas desde tempranito. Luego la cosa sigue en Canal 7, Canal 9, termina en los diarios Página 12 y Tiempo Argentino a veces. Es una metodología que baja directamente de la jefatura de gabinete. Una metodología que hay que decir tiene cierto éxito. El jefe de gabinete ha actuado como una especie de jefe de redacción de la Administración Nacional en estos tiempos. Víctor Hugo es piedra de toque y estrella propagadora de la buena nueva, porque no siempre se trata de pegar, muchas veces se trata solo de instalar noticias. Se nota que Víctor Hugo recibe por lo general información predigerida, eso se nota mucho al aire. Todos sus argumentos, sus invitados, y él es una especie de bastonero en las grandes campañas políticas del oficialismo. Ahora voy a decir algo que a mí me duele profundamente como periodista después de 33 años de ejercer en las redacciones, ¿no? Cada vez que un periodista, un compañero mío, hace una denuncia, escribe una denuncia, Víctor Hugo saca por la radio al funcionario del área que es aludido y lo deja hablar largamente sin interrumpirlo. Al final le agradece y da el asunto por terminado. Tal información denunciada por tal medio hegemónico es falsa. Se acabó. A veces da nombre y apellido, muchas veces del redactor, incluso. Como si la palabra del funcionario bastara para zanjar el asunto, una vez más. Señor Jack el Destripador, ¿leyó la denuncia que hace el diario The Times esta mañana? ¿Qué tiene para decirnos? Ah, entonces es una denuncia falsa. Una más. Muchas gracias, Jack. Quedó todo aclarado. Vaya nomás y siga con su faena. Tampoco pude tomar muy en serio, lo digo con cariño, porque además
tiempo me inspiró realmente afecto, me parece un personaje que tiene otros estados afectivos interesantes, pero nunca pude tomar en serio su conocimiento de la política, ni antes ni ahora, no tiene nada que ver con la ideología de él. Siempre perteneció a esa inespecífica corriente del progresismo fallo, digamos, ¿no? Una especie de progresismo de clase media bien pensante. Su desconocimiento, su falta de calado intelectual en este área, el área de la política, también me parece notorio cada vez que lo escucho, ¿no? Este no es un libro que presentamos hoy sobre un converso, sino sobre las sugestivas conversiones de estos años, ¿no? Porque Víctor Hugo es apenas un emergente de una serie de periodistas, generalmente alejados del compromiso político, que de pronto giran en el aire, abrazan una politización que jamás tuvieron y se convierten en adalides de un gobierno que los premia de muy diversas maneras. Pablo Sirven rescata muchos énfasis que tuvo Víctor Hugo previos a lo que pasó en los últimos años, ¿no? En los últimos años o en los últimos tiempos, no sé. Leo solamente algunos. No entiendo cómo un intelectual puede ser peronista. Me parece que son conceptos contrapuestos, dijo en 2009. Tengo que decirles que yo, que he sido de la izquierda nacional y he votado al peronismo muchas veces, me pareció una de las frases más gorilas que leí en la historia, ¿no? Después dijo, siendo que el peronismo además ha tenido una larga tradición de intelectuales peronistas, desde 1945 a la fecha. Dice Víctor Hugo, recuerdo cuál fue el dato que me hizo notar que Néstor Kirchner no iba a gustarme. Tenía 52 años y no conocía Europa. Es alguien por quien uno no puede tener el mínimo interés para compartir un café. Una persona sin vuelo artístico, ni creativo, obsesionada por el poder, que dedica horas para acumular poder, no para su cultura o disfrute. Decía, hace 10 minutos, Víctor Hugo. La libertad de prensa, con este gobierno, es vulnerable por donde se la mire. La distribución de la pauta oficial, los hijos y entenados que ellos crearon con el mismo estilo con el que se distribuyen los dineros del país a las provincias, se reparte según la cara del cliente. Y rescata también Pablo miles de frases. En la gestión Kirchner hay formas de corrupción muy visibles. Lo que dice ahora, por supuesto, no es lo mismo, es exactamente todo lo contrario. Uno puede cambiar, por supuesto, tampoco tiene por qué ocultar que uno cambió y está todo el tiempo diciendo, bueno, no cambié, siempre fui coherente. No hace falta decir eso. Si uno realmente cambió, bueno, tiene que dar los argumentos y se acabó. El maestro Sabat, el querido Menchi, que fue atacado por este gobierno, escribió una vez una carta defendiendo la libertad artística de su hijo Alfredo, que ilustra, es un gran ilustrador también. Y porque el gobierno lo había criticado, y a través de Víctor Hugo, por sus dibujos y sus ilustraciones de artículos de opinión. Termina Menchi con una frase que explica mucho. Es peor la ignorancia que la mala fe, dice Menchi Sabat. Es peor la ignorancia que la mala fe. He visto durante meses y meses cómo Sirven trabajaba esta investigación en su casa, en guardias nocturnas hasta la madrugada, robándole tiempo, pedacitos de tiempo a su familia, a todo. Lo vi depurar una y otra vez las páginas de este libro, parecía que estaba escrito, después lo volvía a corregir y a cambiar, después otra vez y otra vez. Me pareció impresionante, ¿no? Realmente el trabajo que ha hecho, ¿no? Descubro también que ha tenido mucho que ver en el estilo de Pablo, a quien yo conozco hace muchos años, el estilo de Luis Majul, que es el gran hacedor de bestsellers periodísticos que ha dado la Argentina en los últimos 30 años, ¿no? Majul le contagia varias formas, varios trucos del marketing de libros, ¿no?
Es un libro muy entretenido, es un libro divertidísimo. Creo que es un libro profundo, a la vez es profundo, nos permite ver la complejidad de un personaje no es bueno, malo, ni blanco, negro. Estamos en un mundo y en un mundo político, además, donde todos somos buenos, malos, depende de donde estamos. Esto está escrito mostrando una complejidad psicológica muy grande. Y yo creo que es importante, y va a ser importante para este libro, para los historiadores del futuro, para que entiendan qué es lo que ocurrió con los medios de comunicación y la política durante la era kirchnerista, y quizás siga ocurriendo luego en el post-kirchnerismo, ¿no? Porque se ha abierto una carretera que no sabemos a dónde va a dar. Lo voy a decir con cariño, Víctor Hugo es el kirchnerismo. Habla de pobres y es millonario. Es un héroe, pero solo del marketing personal. Es increíblemente superficial a veces, ¿no? Pero es muy agresivo. Mal comprende y odia a los periodistas. Los mal comprende, no entiende bien qué es lo que hacemos los periodistas. Tiene delirios de grandeza por momentos, y por momentos tiene grandeza, y su performance es baja, es curiosamente baja, porque el rating no lo acompaña ni en la televisión ni en la radio, a pesar de que es una radio muy escuchada, le baja el rating, el promedio de rating. Se inventa un pasado, que es lo que han hecho muchos funcionarios kirchneristas, inventarse un pasado. Y por lo tanto necesita sobreactuarlo, a veces a los gritos, sobreactuar ese pasado. Creo que ese es un mal de época, aparecer como un héroe del pasado cuando no se fue y sobreactuar absolutamente lo que no se ha sido. Muchas gracias, Pablo, por un libro tan sabroso, vibrante y necesario, y gracias por el coraje y por el talento de escribir.